Bienvenidos al avance del capítulo 175 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Semile empieza a limpiar a su hijo con cuidado, tratando de quitarle toda la sangre y los golpes que tiene después de todo lo que ha pasado, mientras Mateo sigue ahí, todavía afectado por lo que vivió y contando lo que vivió. Él le explica que en realidad estaban esperando a Usman para poder matarlo y que todo estaba preparado para hacerle daño, pero Aika fue la persona que lo ayudó a librarse en ese momento tan crítico. Mateo insiste en que si no hubiera sido por ella probablemente ya estaría muerto, dejando claro lo importante que fue su intervención en medio de todo. Osman escucha todo lo que Mete está contando, atento a cada palabra, mientras Semile firme en su decisión dice que no se va a ir a ningún lado, que se va a quedar ahí para cuidar a sus hijos y no dejarlos solos en ninguna situación. Después de eso, Semile toma el teléfono y llama a su casa para avisar que se va a quedar en la casa de Arif, con la intención de cuidar tanto a Mete como a Usman, dejando claro que no piensa abandonarlos en ese momento tan delicado. Al día siguiente, cuando Semile se levanta, se da cuenta de que hay un desayuno servido en la mesa y que es pizza, algo que ha sido preparado para que ella pueda sentirse un poco más tranquila. Semile reacciona agradeciendo por todo lo que ha hecho por ella, reconociendo el gesto que han tenido. En ese momento llega Usman y se sienta en la mesa junto a Mete y entre todos empiezan a desayunar, compartiendo un momento relativamente tranquilo y agradable antes de seguir con todo lo que tienen encima. En medio de ese desayuno, Semile le dice a Mete que debe quedarse en esa casa con Arif con la intención de protegerlo y evitar que le pase algo más, insistiendo en que es lo mejor para él. Así, aunque todo sigue siendo complicado, la familia logra tener un pequeño momento de calma y unión después de todos los problemas que han afectado a todos. Cuando Semile termina de comer, sale de la casa de Arif para regresar a la suya, pero al hacerlo se encuentra con las vecinas que la observan desde afuera con curiosidad y atención. Las vecinas comienzan a hablar entre ellas, sorprendidas por el hecho de que Semile haya amanecido en la casa de Arif, y empiezan a comentar la situación como si fuera algo muy llamativo. Poco a poco se van reuniendo más vecinas, todas comentando lo mismo, hablando sobre que Semile salió de la casa de Arif. En medio de todo ese ambiente de comentarios, Neriman también se entera del chisme y reacciona a lo que está escuchando, con la intención de ir a contarlo y divulgarlo delante de todo el mundo en el pueblo, haciendo que la situación empiece a expandirse aún más entre la gente. Al día siguiente, Betul le pregunta al guardia que estaba vigilando a Mete qué fue lo que pasó, ya que en algún momento él terminó inconsciente después de recibir golpes y no entiende cómo ocurrió todo. El guardia le responde que no sabe absolutamente nada, que no recuerda haber visto nada ni tener en claro qué pasó, dejando todo sin explicación. Betul insiste y le pregunta si alcanzó a ver a alguien más en la situación, pero el guardia vuelve a decir que no vio a nadie. Aika se mantiene en silencio escuchando todo lo que están diciendo, sin intervenir, pero Betul empieza a notar algo extraño en su comportamiento. En ese momento Betul la mira directamente y le pregunta si ella tuvo algo que ver con lo que ocurrió con Mete, tratando de confirmar sus sospechas. Aika niega todo y dice que no tiene nada que ver con lo que pasó, intentando mantenerse firme ante la acusación. Sin embargo, Betul no le cree y reacciona dándole una cachetada, dejando claro que está convencida de que ella ayudó a que Mete se escapara. Aika se queda completamente sin palabras después de ese golpe, sorprendida y afectada por la reacción de Betul, sin saber cómo responder en ese momento. Al día siguiente, después de la fiesta en la que Soner salió junto con Phyllis, Bahar se encuentra un poco celosa porque Phyllis terminó durmiendo en la casa de Soner, lo que le genera incomodidad y dudas. Desde temprano Bahar empieza a hacer preguntas sobre Soner, tratando de entender mejor lo que pasó y lo que significa esa situación. Mientras tanto, Phyllis se sienta en la mesa para desayunar con naturalidad, como si nada le afectara. En ese momento Phyllis empieza a comportarse de manera incómoda para Bahar, humillándola al pedirle que le pase pan y un plato para poder comer, lo que hace que Bahar se siente incómoda en la situación. Phyllis continúa hablando y menciona a Bahar y a Suleiman diciendo que todos tomaron mucho la noche anterior y que la pasaron como adolescentes, insinuando que todo fue muy desordenado. Bahar sigue sintiéndose cada vez más celosa, mientras Phyllis continúa con sus comentarios con la intención de provocar su reacción. Luego Phyllis añade que incluso le costó subir las escaleras hasta llegar a la cama, lo que hace que Bahar se incomode aún más, aunque en realidad Phyllis lo dice todo para provocarla y hacerla reaccionar.
Después Phyllis le pide a Bahar que le traiga leche para el café, pero Suleiman interviene y se molesta diciendo que ese tipo de cosas no le corresponden a Bahar, sino a Nashley. A Phyllis no le importa la reacción de Suleiman y continúa con su actitud, manteniéndose enfocada en incomodar a Bahar hasta que finalmente se marcha dejando el ambiente completamente tenso e incómodo. Hakan está realmente muy devastado por todo lo que está ocurriendo, cargando con todo lo que ha pasado y sin encontrar un momento de calma en medio de esa situación. En ese momento Berrin entra a su oficina y al verlo Hakan reacciona con un poco de alivio, como si por un momento se sintiera acompañado. Ambos se miran fijamente y sin decir mucho más, Berrin se acerca y le da un abrazo a Hakan, reconociendo todo el esfuerzo que está haciendo y mostrando gratitud por él. También le pide perdón, intentando aliviar un poco la situación que ha vivido. Hakan en medio de ese momento reacciona con una ligera risa y le dice que ha pasado toda su vida perdonándola, dejando ver una relación cargada de historia entre ellos. Por un instante ambos se relajan un poco y hasta comparten una risa, aunque su situación general sigue siendo complicada. Berrin aún así se muestra muy agradecida porque Hakan está dispuesto a casarse con Caroline, entendiendo que todo eso hace parte del plan para salvar la vida de Sarah, ya que Caroline es quien puede donar ese riñón que necesita. Hakan por su parte deja claro que todo será solo un papel, que no hay intención de convivir como pareja real, sino que es algo únicamente por la situación de la niña. En ese momento Ahmed entra a la oficina, abre la puerta y al verlos comenta que parece que al menos todo ha mejorado un poco, notando un ambiente más tranquilo. Hakan aprovecha la ocasión y le dice a que le gustaría contarle todo lo que ha ocurrido, como si quisiera finalmente explicar toda la verdad que ha estado guardando. Mientras tanto en la oficina de Semile, ella estaba observando unas fotos, cuando de repente entran las vecinas chismosas, interrumpiendo el momento con una actitud acusadora. Semile se sorprende al verlas allí y le pregunta qué quieren y qué está pasando, sin entender el motivo de su presencia. Las vecinas le responden con comentarios duros, diciéndole que pensaban que ella era una mujer decente y que las cosas que ha estado haciendo últimamente no están bien, insinuando que su comportamiento ha cambiado. Semile confundida les pregunta de qué están hablando, intentando entender la situación. Las vecinas continúan diciendo que ella está poniendo en riesgo la reputación del barrio, aumentando el tono de la acusación. Finalmente le dicen directamente que es la amante de Arif, lo que provoca una reacción inmediata en Semile, que se enoja y les exige respeto, ordenándoles que se vayan de su taller de inmediato. En ese momento empiezan a echarlas del lugar. Justo entonces llega Hasefe y pregunta qué está pasando. Las vecinas intentan explicarle la situación diciendo que Semile es una mala mujer y que se está metiendo con Arif. Hasefe reacciona de forma fuerte y les da una cachetada a las vecinas para hacerlas callar y exigir respeto, diciéndoles que no vuelvan a hablar así de Semile. Luego también las saca del lugar y les deja claro que no quiere más chismes. Después de eso, Hasefe le dice a Semile que se tranquilice y que no le preste atención a esas personas porque solo son chismosas. Arif, que ha estado observando todo desde su local, espera a que las vecinas se marchen antes de acercarse al taller de Semile. Cuando finalmente entra, pregunta qué fue lo que pasó, comentando que vio a las mujeres allí y cómo se quedaron mirando todo al salir, queriendo entender la situación. Hasefe le explica que solo son chismosas y que no vale la pena prestarles atención. Luego se marcha dejando a Arif y a Semile solos. Semile comenta que esas mujeres no tienen nada mejor que hacer que meterse en lo que no les importa. Arif le dice que no les haga caso, que lo importante es verla bien y que eso es lo que realmente importa. Luego le toma el rostro, le sonríe y se marcha, dejando a Semile un poco nerviosa después de ese momento. Mientras Aika va caminando, en un momento siente que algo la golpea, lo que la hace detenerse de inmediato y mirar hacia arriba para intentar entender de dónde viene ese golpe, aunque en ese instante no logra ver nada ni encontrar una explicación clara. Apenas vuelve a avanzar, vuelve a sentir el mismo golpe otra vez, lo que la altera más y la lleva a empezar a gritar preguntando quién la está golpeando y pidiendo que no se metan con ella. Aika continúa caminando con incomodidad, tratando de salir de esa situación, pero nuevamente vuelve a recibir otro golpe, lo que hace que la tensión aumente aún más. Cuando finalmente intenta darse cuenta de lo que está pasando y quién está detrás de todo, descubre que es Mete, lo que cambia completamente el momento. Mete con tranquilidad empieza a decirle que sí quiere de esos frutos que lleva en la mano, y en ese instante ambos terminan riéndose como si la situación se relajara por completo. Aika simplemente lo observa sin decir mucho y en medio de ese momento le da una cachetada.
reaccionando de forma impulsiva. Sin embargo, Mete vuelve a acercarse a ella, la abraza y le da un beso, lo que hace que Aika empiece a llorar, mientras ambos se quedan mirándose fijamente. Mete le agradece por haberle salvado la vida, reconociendo lo importante que fue su ayuda. Por un momento Aika se muestra feliz, aunque sigue emocionalmente afectada. Le dice a Mete que ella quiere matar a Osman. Mete reacciona a eso diciéndole que no debería matar a nadie, ni a Osman ni a ninguna otra persona, intentando frenarla y hacerla reflexionar. Después de escuchar eso, Aika vuelve a romper en llanto, quedando nuevamente afectada por todo lo que siente y por la situación que está viviendo. Mientras tanto, en la casa de Soner el ambiente empieza a ponerse un poco tenso, ya que él se muestra un poco celoso por bajar, porque siente que ella se la pasa saliendo y eso le empieza a incomodar. En medio de esa situación, Soner se acerca a Bajar y le pregunta si ya hizo las paces con Sille, lo que deja a Bajar confundida porque no entiende por qué él le está preguntando eso ni de dónde sale ese comentario. Bajar le responde preguntándole qué está pasando, tratando de entender la razón de sus palabras, pero Soner le dice que todo parece como si eso fuera cierto. Bajar, un poco molesta, le responde que ella no le pregunta a él sobre su vida personal y que no tiene nada que explicarle. Soner entonces le pregunta directamente si está celosa con Phillips, lo que hace que Bajar se altere y le diga que eso es parte de su vida personal. Soner insiste diciendo que sí, parece que está celosa, pero Bajar lo niega completamente preguntando cómo se le ocurre pensar en eso. Los dos empiezan a cuestionarse entre sí lo que está pasando y aunque no lo admiten del todo, ambos terminan mostrando señales de celos. Soner intenta explicarle que él sale con Phyllis solo para distraerse un poco, mientras que Bajar le dice que Phyllis durmió en su habitación y luego bajó como si nada, lo que le genera más incomodidad. Soner le aclara que Phyllis no durmió con él, que él durmió en otra habitación y que incluso durmió con Dennis, y le dice que si quiere puede preguntarle, tratando de dejar todo claro. Con esa explicación, Bajar se queda un poco más tranquila por un momento, aunque todavía hay tensión entre los dos. En ese momento llega Phyllis y le dice a Soner que ya es hora de irse, esperando que él la acompañe como estaba previsto. Sin embargo, Soner le responde que no se siente muy bien y que no puede salir esa noche, pidiéndole que lo entienda y que mejor lo dejen para otro día. Le dice que la disculpe y que mañana sí podrán salir, insistiendo en que hoy no puede. Phyllis se molesta claramente por la respuesta, mientras que Bajar, al ver la situación, simplemente termina riéndose en medio del ambiente incómodo que se ha formado entre los tres. Mientras tanto, en la casa de Arif, él está tocando la guitarra con mucha tranquilidad y todos los que están ahí lo observan mientras toca, impresionados por la forma tan ágil y natural con la que maneja el instrumento. Se nota que tiene talento y en medio de ese ambiente más calmado, Arif empieza a cantar, mientras Cemile, Hasefe y Osman lo escuchan con atención, como si por un momento pudieran olvidarse de todos los problemas que están viviendo. Es un instante donde todos intentan despejar la mente, dejando a un lado la tensión y simplemente observando ese momento de calma. De repente tocan la puerta y Arif comenta que probablemente sea Mete, pero Cemile le responde que Mete había dicho que no vendría, lo que genera un poco de incertidumbre. Arif entonces le dice a Osman que se esconda y Osman se levanta rápido del sofá, toma su arma y se dirige al escondite sin perder tiempo, mientras el ambiente empieza a llenarse de nervios. Arif intenta tranquilizar a Cemile y a Hasefe, diciendo que no pasa nada, pero la tensión sigue creciendo. Cuando finalmente abren la puerta se dan cuenta de que son policías quienes anuncian que van a registrar la casa porque están buscando a un fugitivo. Arif les pide que muestren una orden, pero el policía responde que solo van a echar un vistazo, lo que hace que Arif insista en que no pueden entrar sin autorización. Aún así, los policías deciden entrar y comienzan a registrar la casa, revisando todo a su alrededor. Cemile se pone muy nerviosa mientras todo esto ocurre y afuera las vecinas chismosas observan lo que está pasando sin perder detalle. Los policías siguen caminando de un lado a otro buscando pistas sobre dónde podría estar Osman, mientras todos en la casa permanecen tensos y preocupados porque todavía no encuentran nada. En un momento, uno de los policías se acerca a Cemile y le pregunta qué está haciendo ahí a esa hora, pero ella le responde que eso no es de su incumbencia, lo que genera más tensión en el ambiente. Los policías siguen cuestionándose de la situación y continúan con la búsqueda hasta que finalmente deciden marcharse. Sin embargo, antes de irse, uno de ellos se detiene al notar el lugar donde Osman está escondido y regresa lentamente para revisarlo con más cuidado. Todos se quedan completamente asustados mientras el policía se acerca y pregunta qué hay dentro de ese armario.
Arif responde que solo es un armario, pero el policía insiste en revisarlo y pregunta si alguien ya lo ha registrado. Osman permanece escondido dentro, sin moverse, mientras el policía está a punto de descubrirlo. En ese momento abren las puertas del armario y se dan cuenta de que no hay nada adentro, lo que hace que todos suelten un poco la tensión. Antes de irse, el policía le hace un comentario a Semile diciendo que sería mejor que buscara a su hijo en lugar de estar visitando a hombres solteros, pero Semile no responde absolutamente nada y finalmente los policías se marchan, dejando. Mientras todos están reunidos en la casa de Semile, la atención gira alrededor de la noticia de que Sera tiene un donante para su riñón y todos están tratando de entender bien lo que significa. En medio de esa conversación, algunos salen rápidamente para ir a dar la información porque la situación es importante. Nadie quiere que haya males entendidos. Sin embargo, lo que ellos no saben es que en ese momento aparece otra respuesta completamente distinta a la misma petición de Sera. En ese instante llegan Bahar y Soner y tocan la puerta. Les pide que entren. Semile, al verlos, pregunta de inmediato dónde está Deniz y si ha pasado algo, preocupándose por la situación. Bahar responde que tienen que decir algo importante y todos se quedan atentos preguntándose de qué se trata esa información tan relevante. Bahar explica que han recibido una buena noticia y es que ya existe un donante para Sera, lo que genera sorpresa entre los presentes. Bahar incluso pregunta si ya llamaron al médico para confirmar todo, mientras sigue intentando entender lo que está ocurriendo. Soner entonces explica que Bahar se hizo unas pruebas y que ella es compatible con Sera y que por eso han venido a decirlo personalmente. Semile se queda completamente confundida porque ahora toda la situación cambia por completo, ya que todo puede afectar directamente a lo que Hakan tenía planeado. En medio de esa confusión, Bahar confirma que está dispuesta a donar el riñón si es necesario. Semile le pregunta directamente si está segura de su decisión y Bahar responde que sí, dejando claro que lo haría. En ese momento Semile siente que ahora tiene una respuesta más clara a todo lo que estaba ocurriendo, porque con esto el plan de Hakan con Caroline cambia por completo. Berrin interviene diciendo que el donante que Hakan había conseguido es alguien que todos conocen, y es que ese donante es Caroline. Todos quedan completamente sorprendidos al escuchar eso, sin poder creer que Caroline sea la persona detrás de todo. Semile confirma que es verdad y explica que Caroline iba a casarse con Hakan, pero que todo era parte de una condición para poder ser donante. También menciona que Hakan aceptó ese matrimonio por la misma razón, para salvar a Sera, aunque todo venía con una condición impuesta por Caroline. Semile le dice a Bahar que si ella decide donar el riñón, entonces Hakan ya no tendría que casarse con Caroline y todos los planes de ella se vendrían abajo. Mientras todo eso ocurre, Hakan y Caroline están a punto de casarse, en medio de una situación cargada de tensión. Bahar se muestra triste, mientras la situación avanza hacia un momento decisivo. En ese instante llega Caroline junto con Berrin y afirma que el matrimonio es una decisión muy importante entre un hombre y una mujer, y que por lo tanto los testigos que están presentes no son válidos. Caroline observa a Semile sin saber exactamente cómo reaccionar ante su presencia, mientras Semile le dice a los testigos que se retiren, ordenando que se vayan de inmediato. Caroline queda impactada por lo que está ocurriendo, mientras Berrin y Semile toman sus lugares como testigos y se sientan para observar lo que está sucediendo. Luego le piden al juez que continúe con el matrimonio, dando un paso a la ceremonia, mientras Hakan se queda completamente impactado, sin entender lo que está pasando en ese momento. Caroline mira a Hakan sin saber cómo reaccionar ante todo el cambio repentino de la situación, mientras Berrin y Semile se miran entre sí y se echan a reír, conscientes de que con lo que están haciendo están ayudando a salvar prácticamente la vida de Hakan. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.